Os estaréis imaginando que todas las monedas están cayendo en picado y realmente lo estáis imaginando bien, pero por otro lado tenemos unas monedas en el sector, unas criptomonedas que lo están haciendo muy bien, y es el sector de las billeteras descentralizadas. Ante la situación actual de mercado, creo que muchas personas, después de FTX, pues han tenido miedo en poder almacenar sus criptomonedas dentro de un exchange centralizado. Entonces, pues muchos DEX están en el punto de mira. Es por eso que recientemente pues he estado investigando sobre billeteras descentralizadas. La más conocida seguramente sea MetaMask, y luego pues también tenemos la de Phantom, luego también tenemos la de Trust Wallet, que esta última es la que vamos a hablar en este vídeo. Para aquellos que no lo sepáis, Trust Wallet es la billetera criptográfica oficial de Binance. Lleva siendo desde siempre. Lo que pasa que a lo mejor no se le ha dado la importancia hasta el momento donde la gente pues está buscando este tipo de servicios, plataformas. Entonces, no me voy a enrollar más y vayamos ya a por la información, porque como estáis viendo, esto no es una billetera fría, es decir, esto no es un Ledger, esto no es un Trezor, simplemente esto es una billetera que tú conectas aquí con una extensión de Google Chrome y puedes básicamente conectarte en diferentes protocolos. Puede ser un Play to Earn, puede ser un metaverso, puede ser una DeFi, y poder generar pues rendimiento a partir de esa billetera y los tokens que tienes almacenados. Es decir, le das un poco de vidilla. Entonces, al igual que MetaMask, tú puedes recibir, enviar tokens. Esto no tiene ningún tipo de misterio, pero lo bueno de Trust Wallet es que hasta hace poco lo teníamos en dispositivos móviles. Y ahora mismo, por fin, después de miles y miles y miles de solicitudes, como ellos mismos están diciendo, han sacado la Browser Extension. Esto realmente es un paso al frente para Trust Wallet y sobre todo para el token de gobernanza de Trust Wallet. Entonces, ¿qué ha pasado realmente? ¿Esto es el único motivo de por qué esta moneda ahora mismo lo está petando? No, realmente es el sector de las billeteras descentralizadas. Pensar que muchas personas ahora mismo están con miedo de tener pues sus criptomonedas en un exchange centralizado. Hemos visto lo que ha pasado con FTX, que al final pues tú, al depender de un tercero, pues aquellas criptomonedas que tenías almacenadas en esas wallets ahora mismo ya no son tuyas. Así que la frase de not your case, not your coins pues está cogiendo bastante protagonismo a lo largo de los últimos días y semanas. Entonces, por eso yo ya os he dicho 1000 veces, os he recomendado abiertamente de que tengáis varios exchanges centralizados para poder repartir todo vuestro capital. Pero sinceramente creo que lo más importante debería de ser tener un Ledger, ¿vale? Yo tengo varios Ledger, creo que es la mejor decisión que he tomado. Al final pues estás totalmente tranquilo, puede pasar lo que sea, puede fluctuar el precio de cualquier criptomoneda, pero al menos sabes que tus criptomonedas están a salvo y que tú tienes acceso directo a ellas. No dependes de nadie más, solamente de tu cabeza y también de tu propia seguridad. Obviamente, si guardas tus llaves por internet, las vas compartiendo, pues no es la mejor decisión. Esto lo tienes que tener pues tú bien guardadito para ti, que no lo sepa nadie más, como mucho algún familiar. Pero sí que es cierto que también tenemos otra alternativa, que serían todas estas billeteras que os he comentado, como ya podría ser MetaMask, Trust Wallet y también tenemos Phantom. Entonces, a partir de entonces, como hemos visto pues bastante movimiento en este tipo de servicios, pues por eso creo que el sector de las billeteras descentralizadas ha recibido con los brazos abiertos pues toda esta oleada de personas que ahora mismo están necesitados de este tipo de servicios. Entonces, me encanta porque yo siempre que tenía que hacer cualquier gestión lo tenía que hacer desde el móvil. Para mí era una pereza bastante grande, y es que ahora mismo lo podremos utilizar desde la extensión. Esto es muy cómodo para poder conectarte con diferentes protocolos, como he comentado, y al final facilitar el uso de ellas. ¿Qué más tenemos? Yo os podría comentar ahora mismo, quiero también aclarar que esto no es un patrocinio, no es un vídeo dedicado para Trust Wallet, simplemente ha sido pues una noticia que me ha parecido muy interesante, porque si estamos viendo que de todas las monedas del sector ahora mismo las únicas que están creciendo son estas, pues creo que era necesario preparar este tipo de vídeo. Para conectaros, básicamente lo que tenéis que hacer es iros a la página de trustwallet.com, descargáis la Browser Extension, que es esta que tenéis justamente aquí, ponéis las palabras clave de vuestra billetera y con eso ya estaréis conectando
dentro de vuestro navegador esta extensión. Tenéis que poner una contraseña, al igual que con MetaMask tenéis una contraseña para poder acceder a los fondos. Con esto es lo mismo, poner una contraseña segura, no la compartáis como es de costumbre, y a partir de entonces ya poder hacer el swap de tokens, jugar a juegos, conseguir recompensas y mucho más. Lo bueno es que está disponible para diferentes navegadores como el Chrome, el Brave, que ya muchos lo conoceréis, Opera y también Edge. Imagino que algunos más, pero los más conocidos serían estos que están en pantalla. Entonces, una vez lo tenéis descargado, simplemente podéis utilizarlo. Pero yo lo que quiero hablar es sobre el rendimiento del token, porque también tenemos SafePal, que ha conseguido un muy buen rendimiento a lo largo de los últimos días. Todo lo que tenga que ver con billeteras ahora mismo está teniendo pues un buen recibimiento, porque es lo único que la gente está haciendo, ¿no? Pasar los tokens, los Bitcoin, los Ether, lo que sea de los exchanges centralizados, no todo el mundo, pero mucha gente lo ha hecho y lo están pasando a estas billeteras descentralizadas, que no es una billetera fría, pero más o menos es una forma de no tener que depender de un exchange centralizado. Entonces, lo bueno es que también está respaldado por Binance, al final es la billetera criptográfica oficial, entonces nos da a entender que la tecnología y quienes están detrás están haciendo pues un desarrollo totalmente transparente y que sobre todo se están asegurando de que la seguridad de los fondos de cada usuario pues estén en buenas manos. Y como veis, vamos a hacer un análisis bastante básico de Trust Wallet, tampoco aquí no vamos a entrar mucho en detalle, pero solamente viendo el gráfico nos damos cuenta de que prácticamente no ha recibido ningún tipo de caída. O sea, desde el all-time high, prácticamente, que era este de aquí, hasta la caída máxima, que fue más o menos en torno a esos 0.40, fue de un 75%. Pero sí que es cierto que estuvo como moviéndose en, obviamente no es un rango, pero en unos tramos en torno a esos 1.50 y luego también tocamos bastante los 0.60, 0.55 hasta una zona máxima de caída de 0.40. La cuestión, recientemente, desde los últimos días, tras todo este tipo de noticias, e imagino que también pues, el incremento de usuarios que están utilizando esta billetera descentralizada, pues ha provocado que tengamos un rendimiento bastante sorprendente. De hecho, desde el día 10 de noviembre, ¿vale? Que esto hace prácticamente 6 días, pues estáis viendo que estamos a un precio actual de un 109%. Ha llegado a subir un total de 162%. Es muchísimo, teniendo en cuenta que ahora mismo la gran mayoría de tokens no superan los números positivos. Si vamos a Trust Wallet y lo comparamos con Bitcoin, que creo que lo podemos hacer, ahí está, veis que realmente Trust Wallet está ganando de paliza. Si tú hubieses invertido ahora mismo, por ejemplo, en agosto de 2020, en Trust Wallet y no en Bitcoin, estarías ganando alrededor de un 26.000% a comparación de Bitcoin. Realmente esto es una muy buena noticia para Trust Wallet, para el ecosistema de las billeteras descentralizadas, ya que ahora mismo pues no es que tengamos muchos tokens de ese tipo de billeteras, pero Trust Wallet sin lugar a dudas se está convirtiendo en un referente y ahora mismo pues solamente hace falta ver un análisis general de mercado. Nos damos cuenta que todas las monedas están en torno al 2%, 1%, 3%, pero todo en números negativos. No se salva prácticamente ninguna si vamos bajando. Y pensad que tengo tokens de todo. Tenemos desde DEX, tenemos desde Play to Earn, metaversos, gaming, NFTs, wallets y demás, pero es que la de Trust Wallet es una maldita locura. También tenemos la de SafePal. O sea, SafePal lo que ha hecho en este caso es mantener muy bien el nivel de los 0.30 centavos de dólar y desde entonces, como veis, ha roto todas las expectativas porque nos hemos reventado las medias móviles, no solamente la de 50 y la de 20 diaria, sino que también la de 200. Entonces ya estamos empezando a recuperar terreno perdido. Obviamente desde el all time high ahora mismo SafePal, por ejemplo, se ubicaría en torno pues a un 84% de caída, pero es que veníamos de una caída total de un 93%, que es bastante. Y teniendo en cuenta que todas las monedas están cayendo y no paran de caer, que veamos Trust Wallet Token ahora mismo con esta fortaleza es una muy buena noticia para este ecosistema. Probablemente esta moneda vaya a ver una corrección, o sea, no veremos que Trust Wallet esté subiendo en vertical porque primero que no es sano y obviamente hay gente que va a ir tomando beneficios. Pensad que esto no solamente lo han subido los retails, sí, o sea, las ballenas, sino que también hay retails detrás de esto. Entonces, si ahora mismo las ballenas ya han conseguido su beneficio, han conseguido pumpear el proyecto, pero porque realmente han visto una parte fundamental que les ha interesado, es un momento donde podrían estar obteniendo pues aquellos beneficios. Pensad que si esto es el impulso, ya ahora mismo hemos de vivir una corrección,
cogemos Fibonacci, estamos viendo y dándonos cuenta de que deberíamos de corregir al menos en torno a esos niveles de 1.86 o al menos hasta la mitad de ese impulso, hasta los 1.60. Igualmente, viendo cómo está ahora mismo el mercado, viendo sobre todo que CZ pues está compartiendo todo el desarrollo y toda la tecnología de Trust Wallet, no me extrañaría para nada que pudiese seguir subiendo a lo largo de las próximas semanas. Todo esto va a depender un poco de las condiciones de mercado y sobre todo de cómo van afectando estas noticias negativas de algunos exchanges centralizados que pueden acabar en bancarrota. A partir de entonces, si no tenemos movimientos negativos para estos exchanges, lo que va a pasar simplemente es que Trust Wallet se acabe manteniendo al precio que estamos viendo ahora hasta que ya el mercado obviamente se dé la vuelta. Pero para que se dé la vuelta creo que falta bastante tiempo y simplemente pues ver que ahora mismo Trust Wallet Token esté subiendo está muy bien. Yo lamentablemente no pude invertir porque no es una moneda que la tenía en el punto de mira, pero sí que en su momento invertí, lo que pasa que no hice para nada una rentabilidad como ahora mismo podréis estar haciendo algunos de vosotros. Así que bueno, si te ha gustado este vídeo, me gustaría que dejaras en los comentarios qué opinas de Trust Wallet Token o de la billetera de Trust Wallet, porque creo que están haciendo un buen trabajo. Y sobre todo si tienes algún tipo de duda, ponerlo en los comentarios. Esto es todo, un saludo y hasta luego. Chao, chao.